Por ahí nuestro hermano René, si no estoy mal, nos hacía una invitación para estar aquí, para poder acompañar a la familia en la celebración de esa dedicación de su pequeña, amén. Que por cierto les manda saludos el hermano, no está aquí en Palo Seco, ¿verdad? ¿Dónde está? En el norte, allá en la frontera. Bueno, desde allá nos manda saludos. Con él todavía platicábamos en la mañana a través de mensajes, y bueno, aquí estamos. Deuteronomio capítulo 6. Y con relación a lo que vamos a realizar después de la prédica, quisiera hacer esta fusión, esta relación, que esta enseñanza vaya acorde con lo que vamos a realizar más adelante. Amén. Deuteronomio capítulo 6. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Quiero que por favor demos lectura el versículo 6 al versículo 9. Deuteronomio capítulo 6, verso 6 al 9. Amén. Deje su Biblia abierta, cierre sus ojos y oramos. Padre, hemos abierto tu palabra en el nombre de Jesús con mucha humildad, con mucho temor y temblor. Nos acercamos delante de ti, amado Dios, para pedirte que hables a nuestra vida, para pedirte, amado Señor, que hables a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro espíritu. Señor, nos disponemos a ser ministrados por tu poderosa palabra. Abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón y te decimos con mucha humildad, con mucho temor y temblor: habla, que tus siervos oyen. Permite que esta palabra que hoy siembres en nosotros dé frutos en tu tiempo y conforme a tu corazón, Señor, y que con tu ayuda, bendito Dios, hagamos esta palabra un diario vivir. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra, que seamos prácticos en ella. Toma este lugar, Espíritu Santo de Dios, que te corresponde, y a través de este tu siervo, habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, háblanos por favor, y ayúdanos, Señor, a comprender lo que tú tienes a través de esta palabra. Señor, te decimos esta tarde: habla, que tus siervos oyen, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Deuteronomio capítulo 6, versos 6 a 9, todos damos lectura. Quiero escuchar sus voces. Dice la palabra de Cristo Jesús de la manera siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Siéntese, por favor. No deje de darle gloria al Señor. Hoy quisiera desarrollar una enseñanza a través del siguiente título, hermanos. Diga conmigo: padres de bendición. ¿De qué vamos a hablar? De padres de bendición. Ese hermoso libro que usted tiene ahí en sus manos, que es la Biblia, y que es la palabra de Dios, nos habla que como padres, quienes ya tenemos esa bendición, podemos ser bendición para nuestros hijos, pero también podemos ser un obstáculo, podemos incluso ser maldición para nuestros hijos. Esta hermosa tarde Dios quiere enseñarnos a todos los presentes, y sobre todo a cada papá y a cada mamá, que Dios te ha llamado para ser bendición sobre tu generación. Mucho de cómo se comporta tu generación el día de mañana, cuando les toque asumir la responsabilidad de vivir ya como hombres de sociedad, va a depender de cómo tú forjaste su niñez, de cómo tú forjaste su adolescencia. Acuérdense que el proverbista Salomón en cierta ocasión dijo esto: instruye al niño en su camino, para que cuando crezca, ¿qué dijo? No se aparte de Dios. Nosotros los padres tenemos una grande responsabilidad para con nuestros hijos. Amén. Ser padre, hermanos, no solamente es participar en la procreación de un hijo. Ser padre no solamente implica asumir una responsabilidad de alimentación. Ser padre no solamente implica asumir una responsabilidad de vestido, de calzado para con el hijo. Ser padre no solamente implica una responsabilidad de salud, de enviarlo a la escuela y formarlo académicamente. Eso está bien, gloria a Dios, y sígalo haciendo. Pero ser padre va más allá. La mayor ocupación, no preocupación,
la mayor ocupación que hoy los padres cristianos tenemos que tener para con nuestros hijos es cómo ellos están dentro de su vida espiritual. ¿Cuántos le dicen al Señor? Mire, es bonito que tú sueñes que algún día tu hijo o tu hija sea abogado. Es bonito que tú sueñes que algún día tu hijo o tu hija sea administrador de alguna empresa, sea un arquitecto, un maestro, un médico. Eso es bendición y gloria al Señor por ello. Pero tu mayor ocupación debe ser cómo está mi hijo dentro de su vida espiritual. ¿Cómo está mi hijo en cuanto a la relación que tiene para con Dios? Porque cuando nosotros leemos la palabra, escuchen qué dice la Biblia. Dice, ¿qué ganará el hombre? ¿O de qué le servirá al hombre si ganare todo el mundo, alcanzare todo lo terrenal, cumpliere sus sueños terrenales? ¿Pero qué dice? Pero perdiere su alma. ¿De qué sirve? No estamos en contra de la formación académica, quiero explicarlo bien. No estamos en contra de su bendición, pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad la encontramos en la Biblia, Mateo 6:33. Busca primeramente ¿qué? El reino de Dios. Amén. Busca primeramente el reino de Dios. Busca la justicia de Dios y las demás cosas, dice la palabra, vendrán por añadidura. Esta tarde el Señor quiere desafiarte, quiere desafiarme para decirnos: yo quiero, papá, mamá, que seas un padre de bendición, una madre de bendición para tus hijos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? En la Biblia encontramos padres que no fueron de bendición para sus hijos. Y por no haber sido de bendición para sus hijos, escuche, sus hijos terminaron mal. Sus hijos terminaron de una forma catastrófica. Vamos a ver algunos ejemplos rápidamente, no lo busque, escuchen por favor. Hubo un hombre en la Biblia llamado Acán, soldado del ejército de Israel. Cuando Josué y el pueblo de Dios, con la ayuda del Todopoderoso, conquistan Jericó, dice la palabra que Acán vio por ahí entre el botín un manto babilónico, lingote de oro, siglos de plata. Los toma, los lleva, los esconde debajo de su tienda. Dios tiene que actuar de una forma tremenda para con el pueblo de Israel. Ellos tenían que conquistar otro pueblo llamado Ai. Y dice que cuando enviaron espías para ver cómo estaba el pueblo de Ai, los de Ai eran bien tranquilos, no mataban ni una cosa, hermanos. ¿Y saben qué dijeron los espías? No necesitamos llevar a todo el ejército. Subamos 1,000 o 2,000 hombres y rápidamente los vamos a vencer. Sorpresa, el pueblo de Israel salió derrotado. Josué le pregunta a Dios: ¿pero qué pasó? Dios se molesta y le dice: ¿y por qué me preguntas a mí? Mejor pregúntale al pueblo, porque alguien del pueblo ha tomado de la antena, ha tomado de lo maldito y lo ha escondido en su tienda. Y entonces Josué llama a las familias, llama a los jefes de las familias, y se da cuenta que en Acán está el pecado. Cuando Josué se da cuenta de eso, le dice: aunque me duela, tienes que pagar la consecuencia de tu pecado. ¿Y sabes qué dice la palabra? Que no solamente Acán murió, escuchen, murió Acán, murió su esposa y murieron sus hijos. Y la pregunta es: ¿acaso sus hijos tenían la culpa? ¿Acaso sus hijos le habían dicho: papá, cuando vayas a la guerra, toma algo, escóndelo, que sea para nosotros? ¿Sus hijos le habían pedido eso? No. Sin embargo, dice la palabra que muchas veces la maldad de los padres recaerá ¿sobre quién? Sobre los hijos. Entonces acá no fue de bendición, y vean en qué forma terminaron sus hijos. Saúl, el primer rey de Israel, no honró a Dios conforme a su corazón.
quiso ofrecer la ofrenda, quiso ofrecer el sacrificio a Dios. Esa no era la orden de Dios. Y Jehová le dice a Samuel: ve y dile que me pesa haberlo puesto por rey. Cuando Samuel llega y habla con Saúl, le dice: Saúl, ¿qué es lo que has hecho? Si tú hubieras obedecido a Dios, mira, hoy Dios hubiera confirmado tu reino y tus hijos serían los que reinarían por siempre sobre Israel. Pero como has desobedecido, Dios se ha provisto de otro hombre conforme a su corazón. Imagínense la bendición que los hijos tenían de parte de Dios en Saúl. Pero como Saúl no fue un padre de bendición, piense por un momento lo que sus hijos perdieron. Elí, el sacerdote Elí, tenía dos hijos, Ofni y Fides. Dice la palabra en el primer libro del profeta Samuel que estos hijos le ayudaban a su papá a ejercer el sacerdocio dentro del templo, dentro de la casa de Dios. Sorpresa, hermanos. Pero no ministraban el sacerdocio conforme a la voluntad de ¿quién? De Dios. Hacían cosas desagradables en el templo, hacían cosas desagradables en la casa de Dios. Dice que cuando llegaban las mujeres con sus ofrendas, eran tan tremendos que tomaban las ofrendas, pero después cometían pecado con las mujeres que llegaban a dejar su ofrenda. Dios vio esto de una forma catastrófica. Y usted ha leído la palabra, cómo murieron sus hijos. Pero porque Elí no estuvo atento a ellos, porque Elí, hermanos, no marcó un límite para con sus hijos. Por eso te estoy diciendo a través de la palabra que mucho de lo que un hijo es en vida, en sociedad, depende de cómo papá y mamá lo formaron ¿qué? Espiritualmente. Si hoy tú ves a un hijo o a una hija temeroso de Dios, apartado del mal, sirviendo al Señor, es porque detrás de eso que estás viendo hay padres que han sido ejemplo para con sus hijos, hay padres que han disciplinado a los hijos, hay padres que han puesto límites en la casa, han puesto normas en la casa, han sabido guiar a los hijos, hay padres que han dicho: mientras yo viva vas a aprender a amar a Dios conforme a la palabra del Señor. Y sabe, cuando ese hijo crece, ese hijo es de bendición. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Vimos algunos ejemplos de padres que no fueron ¿qué? Bendición. Pero también en la Biblia encontramos padres que fueron de bendición. Cuando nosotros hablamos de la palabra bendición, ¿a qué nos referimos? Escucha, hermano, esta palabra, la palabra bendición, viene de una raíz hebrea, Barak. Barak quiere decir en español bendición. Y Barak, o bendición en español, quiere decir el deseo de Dios de prosperar a alguien. ¿Qué significa la palabra bendición? El deseo de Dios de prosperar a alguien. Dios quiere prosperarnos a todos. Está en la palabra: harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Es palabra de Dios o no? El deseo de Dios es que nosotros prosperemos. Y cuando hablamos de que prosperemos, hablamos de ir creciendo cada día en cada área de nuestras vidas. Cuando la Biblia dice que Dios está buscando padres de bendición, Dios literalmente nos está diciendo: yo quiero que existan padres que cumplan el deseo de Dios sobre los hijos. ¿Qué cosa? Que Dios los prospere, que Dios los lleve de gloria en gloria, que Dios los lleve de victoria en victoria. Pero eso de quién va a depender: de nosotros como padres. Y déjame decirte algo más, cuando nuestros hijos aún no son mayor de edad. Si mi hijo tiene menos de 18 años, hay una grande responsabilidad que yo como padre tengo para con él, para con ella. Si mi hijo ya cumplió la mayoría de edad, es cierto, socialmente ya se considera una persona adulta y madura, pero aún así, si yo soy padre de un hijo que tiene más de 18 años, no porque ya sea mayor de edad me voy a deslindar, no, aún sigo o tengo que seguir velando por su formación espiritual. ¿Cuántos le dicen al Señor? Veamos 5 ejemplos rápidamente. Padres que fueron de bendición y que Dios quiere que tú y yo los imitemos. El primero se llamó Abraham. ¿Cómo se llamó, hermanos?
Abraham. Vamos a Génesis 22. Fíjate de qué manera Abraham fue de bendición para con su hijo. ¿Cómo se llamó el hijo de Abraham? Isaac. Muy bien, eso es, hermanos. Ustedes sí estudian la Biblia. Muy bien. Génesis capítulo 22. De gloria al Señor, amén. Lean conmigo versículo 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Probó a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y Jehová le dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermanos, ¿qué le estaba pidiendo Dios a Abraham? Que sacrificara a su hijo. Escuchen, lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham no era nada sencillo. ¿Sabes qué le estaba pidiendo a Abraham? Llévate a tu hijo al lugar que te voy a indicar. Cuando llegues a ese lugar, Abraham, levanta un altar de piedras. Sobre el altar de piedras coloca leña. Después de que ya esté la leña, agarra a tu hijo, Abraham, amarra a tu hijo, colócalo sobre la leña, toma el cuchillo, dególlalo, y ya que esté degollado tu hijo, toma fuego y quema a tu hijo. Eso es lo que Dios te estaba pidiendo. ¿Era algo sencillo, hermanos? Si a ti Dios te hablara y te pediría eso hoy en día, ¿qué dirías? ¿Esa no es la voz de quién? De Dios. No, ¿cómo? Pero Abraham sabía que esa era la voz de quién? De Dios. Y Abraham obedeció a la voz de Dios. Abraham fue obediente. Versos más adelante, toma a sus criados, toma a su hijo, toma el asna, toma la leña y se va al monte indicado por Dios. Llegaron a un lugar, le dice a sus siervos, quédense aquí, mi hijo y yo iremos y adoraremos y volveremos. Fíjense lo que Abraham estaba declarando: por fe yo creo que Dios me permitirá regresar con mi hijo. Pero lo que voy es a lo siguiente. Escuchen por favor el versículo 9, ahí con su Biblia, hermano. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, ¿qué hizo Abraham, hermanos? Edificó Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar ¿a quién? A su hijo. Ahora, escuchen, regrésese al versículo 7, por favor. Presten atención al 7. 7. Entonces habló Isaac, el hijo, a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y Abraham respondió: heme aquí mi hijo. Y dijo Isaac: he aquí el fuego y la leña, más ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Qué no sabía Isaac? Dígame, ¿qué no sabía Isaac? Que él era el cordero, que él era la víctima. Abraham fue tan fiel en la obediencia que hizo todo lo que ya les comenté. Y cuando Abraham, en su dolor, porque humanamente le dolía lo que estaba haciendo, fue obediente, pero humanamente le dolía ver cómo iba a matar a su hijo. Cuando Abraham levantó el cuchillo y estuvo a punto de llevar el cuchillo sobre el cuello de su hijo, escuchó la voz de Dios que le dijo: Abraham, detente, no lo hagas. Te conozco y sé que tu amor por mí está por encima del amor que le tienes a tu hijo. Yo sabía, Abraham, que no me ibas a fallar. Yo te probé, pero yo sabía, porque soy un Dios que todo lo sabe, lo ve y lo conoce. Yo sabía que estabas dispuesto incluso a sacrificar a tu propio hijo. Abraham, te voy a bendecir como jamás te has imaginado, porque me has demostrado que tu amor para conmigo es más grande que el amor que le tienes a tu propio hijo. ¿Sabes qué aprendemos en Abraham? Escuchen, con Abraham aprendemos que debemos enseñarle a nuestros hijos. Escuchen, debemos enseñarle a nuestros hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Qué debemos enseñarle a nuestros hijos? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Mi hijo tiene que entender que el amor por Dios es más
¿cuántas veces eso no inculcamos en nuestros hijos? ¿Cuántas veces el niño está listo para venir a la casa de Dios, pero te ve que tú no estás listo, no te has arreglado? El niño está ansioso de venir y te dice: papá, ya estoy listo, vámonos a la casa de Dios. Y a veces los papás que le decimos: ay, hijo, estoy muy cansado, vete tú si quieres, yo no voy a ir. O no, hijo, mira, no hay tiempo. Sí hay culto, pero no hay tiempo. Estoy sembrando la tierra, o estoy construyendo la casa, o estoy en el trabajo. Cuando yo pongo pretextos, porque son esos pretextos, cuando yo le pongo pretextos y mi hijo escucha eso, ¿sabes qué le estoy enseñando a mi hijo? Que hay cosas más importantes que Dios. Y mi hijo crece con esa mentalidad. Y cuando mi hijo ya es adulto, mi hijo no le interesan las cosas de Dios. Mi hijo no le da importancia a las cosas de Dios, porque yo como padre en su niñez le hice ver que hay cosas más importantes que Dios, cuando la palabra nos dice que lo más importante es nuestra relación con ¿quién? Con Dios. Cosa diferente cuando el niño te ve que mucho antes de la hora que tú le dijiste que él tenía que estar listo, tú ya estás listo. Qué bendición cuando el niño te ve que dejas trabajo, que dejas cosas que estabas haciendo y te alistas para venir a la casa de Dios. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Que tu amor por Dios es más grande que toda cosa terrenal. Eso es bendición. Pero cuando partamos de esta tierra no nos vamos a llevar nada. Enseñémosle a nuestros hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Les decía hace un momento, yo crecí en una generación y no me arrepiento, hermanos, públicamente lo digo, no me arrepiento de haber crecido en medio de una generación que me enseñó a amar a Dios como usted no tiene idea. ¿Cómo le doy gracias a Dios haber nacido el día, la hora y la fecha cuando nací, y haber sido parte de esa generación que aprendió a amar a Dios en su niñez? Allá en la casa de ustedes, mi papá no me preguntaba si quería o no. Vámonos a la casa de Dios. Mi papá no me daba alternativa si quieres orar o no. Es necesario orar. Mi papá no me preguntaba de niño si tenía hambre o no. Cuando él establecía días de ayuno, eran normas en la casa. Ayuno de niño. Establecía normas de estudiar la palabra. Yo a veces cuando platico con Dios a solas en intimidad le digo: Dios, Miqueas es lo que es gracias a ti primeramente, pero gracias a los padres que pusiste. Hace un mes y días Dios llamó a mi mamá. Me dolió, sí, humanamente se los digo, me dolió su partida, humanamente. Espiritualmente sé dónde está, pero humanamente sí, porque a pesar de la edad que tengo, siempre que yo llegaba a la casa de mi mamá, su primera palabra era: hijo, nunca te olvides de Dios. Llegaba y me preguntaba: ¿de dónde vienes? Mamá, fui a predicar. Y le decía: ¿a dónde? Y me decía: qué bendición, qué bueno que sigas así. Qué bendición que no te estés apartando de Dios. Qué bendición que sigas sirviendo a Dios. Y yo en ocasiones le decía: mamá, es que mi papá y tú marcaron mi vida, me enseñaron a amar a Dios, me enseñaron a apasionarme por Dios. ¡Da gloria al Señor! Nuestros hijos necesitan ver en nosotros que nuestro amor por Dios va por encima de todo lo terrenal. Ama al Señor. Cuando este fariseo quiso tentar al Señor Jesús con la pregunta: ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos?, la respuesta fue clara, hermanos: ama al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Mi hijo debe saber cómo amar a Dios y bajo qué características debe amar a Dios. Abraham, con este ejemplo, le dijo a su hijo, para que veas que sí te amo, hijo, porque eres mi único hijo, porque naciste cuando yo tenía 100 años, tu mamá 99 años, porque yo tenía 75 años
mamá 65, tu mamá era estéril, pero a los 75 años Dios me habló y me dio una promesa. Yo mantuve mi fe durante 25 años y a los 100 años llegaste a mi vida. Te amo, hijo, pero con esto que acabas de ver, estás viendo que mi amor por Dios es más grande todavía que el amor que yo te tengo. ¿Cuántos bendicen al Señor? Yo a veces le digo a mi papá: discúlpame si no puedo apoyarte en muchos trabajos que haces. Le decía ayer a un primo que fue a visitarme a la casa, hablábamos del tiempo ya de las siembras, y le decía: primo, de verdad, no lo tomes a mal. Me hizo una pregunta y le dije: pero créeme que no tengo tiempo para estarme metiendo en el campo. Y no porque no me guste o porque no quiera, sino Dios sabe que no hay tiempo. Estamos en el trabajo secular, estamos en el trabajo de la iglesia en Peña, aparte de los compromisos que tenemos de estar predicando en los eventos donde nos invitan. Créeme que a veces sí me siento mal de decir: mi papá se fue solo a regar, soy el único hijo varón, es el único. Me da tristeza de decir: mi papá fue a cosechar, no pude acompañarlo, o fue a colocarle fertilizante al maíz, no pude acompañarle. Sí me siento mal. A veces hablo con mi papá y le digo: me siento mal no poder ayudarte. Pero ¿sabes qué me dice él? Hijo, a mí la satisfacción más grande que me das es verte sirviendo a Dios. Y mientras tú estés sirviendo a Dios, aunque físicamente no puedas ayudarme, no te preocupes, porque tú estás sirviendo a Dios. Y para mí, me dice, es la más grande satisfacción, porque sé que si sigues en ese camino no te vas a perder. Sé que si sigues en ese camino, cuando el Señor venga o te llame, sé dónde vas a estar. Sigue adelante, no te preocupes, sigue adelante, sigue amando a Dios como lo haces. ¿Qué tenemos que enseñar a nuestros hijos? Amar a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a un segundo ejemplo, hermanos. Éxodo 2. Éxodo capítulo 2, versículos 1 y 2. Bendiga al Señor, Él está aquí, de gloria a Cristo. Amén. Éxodo capítulo 2, versos 1 y 2 dice: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Y esta mujer llamada Jocabed, dice el 2, concibió y dio a luz un hijo que se llamó Moisés. Pero escucha, hermano, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por ¿cuántos meses? Los que han leído la Biblia. ¿Por qué Jocabed, la madre de Moisés, escondió a su hijo? ¿O por qué escondió a Moisés? Díganme, ¿por qué? Porque en aquellos tiempos Faraón había dado un edicto, y Faraón le había dicho a las parteras, Cifra y Fúa principalmente: cuando ustedes vayan a asistir al parto de las hebreas, si es niña, que viva, presérvenle la vida, pero si es niño, mátenlo. Cifra y Fúa, parteras en aquellos tiempos, dice la palabra de Dios, que tuvieron temor de Dios y no obedecieron lo que Faraón había dicho. Faraón se entera de que niños siguen con vida y trata de recriminar, de castigar a estas parteras, pero ellas, con toda la sabiduría de Dios, dijeron lo siguiente: no te enojes, Faraón. Lo que pasa es que las mujeres hebreas son fuertes, son robustas, que cuando nosotros llegamos, ellas ya han terminado de dar a luz. Eso no era cierto, pero ellas usaron esa estrategia para cuidar sus vidas. Dice la palabra que por lo que Cifra y Fúa hicieron, Dios las bendijo y bendijo a su generación. Pero lo que voy es a lo siguiente: nace Moisés. Jocabed tiene que esconderlo por 3 meses, porque hay un peligro. Si Faraón se entera que hay un niño en esa familia, Faraón va a llamar a sus soldados y van a matar al niño. Ella tiene que esconder al niño para cuidar su vida. Escuche bien, por favor. Faraón hoy en día representa el mundo. ¿Qué representa Faraón? El mundo. El mundo quiere acabar con la niñez. El mundo quiere acabar con la adolescencia. El mundo quiere acabar
Y el mundo tiene un líder, y ese líder se llama Satanás. Y Satanás, dice la palabra, solo busca robar, matar y destruir. El mundo, hermanos, se está levantando en contra de la iglesia. El mundo se está levantando en contra de la niñez, en contra de la adolescencia y la juventud. El mundo le está incitando a la niñez al pecado. El mundo le está incitando a la adolescencia, a los jóvenes, a pecar. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo como padres? Escucha. Hablando de Jocabed, siguiendo el ejemplo de ella, ¿sabes qué tenemos que hacer? Proteger a nuestros hijos del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Proteger a nuestros hijos del mundo. Hoy se nos hace tan fácil que para que el niño no me esté molestando, agarro mi aparato digital, mi celular, y le digo: tenga. Y el niño contento se va y no te molesta. Pero el niño no se va a meter a cosas que ya pasaron de moda. El niño, tomando el celular, se va a empezar a meter a juegos que muchas veces son juegos que llevan al suicidio. O se va a empezar a meter a redes sociales donde lo mayoritario que se proyecta en una red social es pecado. ¿Y qué estoy haciendo? Le estoy dando rienda suelta a mi hijo. ¿Para qué? Para que empiece a ver el pecado, para que se empiece a seducir por el pecado. Hermanos, como hijos de Dios, como padres, hagamos lo que Jocabed, por el amor que le tenía a Moisés, tuvo que protegerlo para que Faraón no lo encontrara. Si tú amas a tu hijo, a tu hija, protégelo de toda la influencia del mundo. Amén. Yo trabajo en una escuela, alumnos de secundaria, edades de 11 a 15 años, hijos de cristianos, papás cristianos, los conozco, convivo con ellos, algunos son de nuestro movimiento. ¿Qué encuentro yo en los alumnos, en los hijos de padres cristianos? Encuentro, cuando tú te ganas la confianza de ellos, ¿sabes qué te muestran en el celular? Pornografía. ¿Sabes qué te están mostrando? Imágenes abominables delante de Dios. Juegos que solamente los incitan al pecado, juegos que los incitan al suicidio. ¿Dónde estamos los padres? Me da tanta tristeza, y se lo digo de corazón. Lo he predicado en la iglesia allá en San Agustín y en varias iglesias. ¿Cómo es posible que nuestros hijos estén subiendo a sus perfiles imágenes que Dios abomina, imágenes que Dios aborrece? ¿Cómo es posible que nuestros hijos estén escribiendo majaderías, groserías en las redes sociales? ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Sabes qué indica eso? Escucha, y te lo voy a decir de corazón. Eso indica que como padres no estamos cuidando a nuestros hijos. Tú, mi hijo, tienes menos de 18 años. A este celular no le pongas claves, no le pongas contraseñas. Soy tu papá y en cualquier momento tengo la autoridad de revisarlo. Voy a ver qué tienes, qué escondes. Da gloria al Señor. Y no estás violando un derecho, no, porque como padre tienes esa autoridad. ¿De parte de quién? De parte de Dios. ¿Te has puesto a preguntar qué hacen tus hijos a solas? ¿Te has puesto a preguntar qué hacen tus hijas a solas? Señoritas cristianas, hijas de padres cristianos, tomando bebidas alcohólicas, bailando en eventos del mundo, fumando, drogándose. Llegan a la casa y como si nada estuviera ¿qué? Pasando. Y tú como papá no te percatas. Y a veces es tan triste que cuando llamamos a los papás para explicarle cómo está la situación de su hijo, hay papás que me entristecen y nos dicen: no es cierto, maestro, yo no le creo todo lo que usted me dice. Yo conozco bien a mi hijo. Yo digo dentro de mí, si conocieras a tu hijo, te darías cuenta de la realidad que se está viviendo. Protege a tu hijo, hermano.
la sangre de Cristo. Ora por él, intercede por él, pasa tiempo con él, no lo dejes a solas. Indaga qué está viendo, qué está haciendo. Métete a su perfil, ve qué cosas suben, ve cómo se expresan. No estás violando derechos, no, porque tienes autoridad de parte de ¿quién? De Dios. Por eso el texto que leíamos y estas palabras que yo te mando hoy no solo estarán en tu corazón, no, las repetirás a ¿quiénes? A tus hijos. Tienes autoridad sobre tus hijos. Yo le digo a Jeremy cuando de momentos me dice que le preste la tableta a su hijo, 10, 15 minutos, tiempos límites establezco con él, y él sabe que de pronto llego, dime qué estás viendo, enséñame la tableta que estás viendo. Agradezco a Dios que siempre está siguiendo páginas cristianas de predicaciones, de alabanzas, y me preocupa y digo, si no cumplo con él esta responsabilidad, mi hijo se puede perder. ¿Y qué cuentas le voy a dar a Dios? Con Abraham aprendimos que debemos de enseñar a nuestros hijos a amar a Dios por sobre todas las cosas. Con Jocabed, ¿qué aprendemos? Proteger a nuestros hijos ¿de qué? Del mundo, de toda la influencia que actualmente se está viviendo, hermanos. Déjame decirte algo para que te pongas a ocupar. ¿Sabes qué dice la Biblia? No me leas. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que el pecado cada día está aumentando. ¿Qué dice la Biblia? Que el pecado cada día está aumentando, y que solamente el que persevere será salvo, y que la venida de Cristo será como los días de Noé. ¿Y cómo eran los días de Noé? Llena de maldad, llena de pecado. ¿Cuántos se salvaron en los días de Noé? 8 personas. ¿Cuántos se salvarán en esta generación cuando Cristo venga? Solo Él lo sabe. Pero déjame decirte, la Biblia nos da una ilustración real. Pocos se van a salvar, muchos se van a perder, porque la maldad cada día está creciendo, y porque muchas veces como padres no estamos protegiendo a nuestros hijos. Si amas a tu hijo, protégelo del mundo, protégelo espiritualmente y protégelo estando al cuidado de tu hijo, de tu hija. La gloria al Señor. Vamos con otro ejemplo, quizá no me dé tiempo terminar con los 5, pero donde lleguemos, hermano, vamos a hacer de eso una bendición. Éxodo 28:1. Encontramos a otro padre de bendición. Éxodo 28:1. De gloria a Cristo. Dice en Éxodo 28:1: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, Aarón y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. ¿Quiénes eran? Era Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Pero fíjate cuál fue el deseo de Dios. Quiero a Aarón, pero no solamente quiero a Aarón, quiero a los hijos de Aarón para que sean mis sacerdotes. ¿Qué hacía un sacerdote? Servir en la casa de Dios. ¿Qué le enseñó Aarón a sus hijos? Aarón le enseñó a sus hijos que es tan importante servir dentro de la obra de Dios. ¿Cuántos bendicen al Señor? A mí me encanta este pasaje porque fíjense cómo Dios dijo: voy a utilizar al padre llamado Aarón. Pero no solamente voy a utilizar al padre, no, también mi deseo es utilizar a sus hijos. Amado hermano, papá, mamá, si tú ya estás sirviendo a Dios, ¿qué crees que Dios quiere para con tus hijos? Que tus hijos también estén sirviendo. ¡Qué bendición! Cuando el pastor está sirviendo a Dios, su esposa está sirviendo a Dios y sus hijos están involucrados en las cosas de Dios. Su hijo predicando, su hija liderando a los jóvenes o liderando el departamento de escuela dominical. Ese es el desafío que tenemos como padres: ver a nuestros hijos involucrados en la obra de Dios. Pero qué triste, y lo digo con mucho respeto,
con mucho temor de Dios, pero bajo una realidad. Hay padres sirviendo a Dios, pero sus hijos están perdidos ¿en dónde? En el mundo. Qué bendición que los padres estén sirviendo a Dios, pero qué triste que los hijos están descarriados. Y a veces eso daña el testimonio del pastor, daña el ministerio pastoral, porque a veces la gente allá dice: sí, su padre muy pastor, pero mira a sus hijos dónde están. Pero vuelvo a repetirte, sabes, muchas veces es porque quizá no hicimos en el momento adecuado lo que teníamos que hacer: enseñar a nuestro hijo a amar a Dios por sobre todas las cosas, protegerlo del mundo. Y desde muy pequeñitos hay que inculcarles a que tengan amor por la obra de Dios, hay que inculcarles que tengan pasión por estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Tráigase a su hijo. Usted es baterista, voy a usar un ejemplo. Es baterista y tiene niños, tráigalos, enséñeles a tocar ese instrumento. Es predicador, enséñele a su hijo a qué? Predicar. Es diácono, tráigase a su hijo, enséñele a limpiar las cosas del templo, a acomodar bancas, enséñele a servir en la obra de Dios. La gloria al Señor, hermano. Necesitamos ocuparnos de estos asuntos. Aarón, cuando recibió esa palabra, me imagino el gozo, la alegría. Me imagino que levantó su mirada, aunque la Biblia no lo registra. En mi humanidad yo pienso que levantó su mirada a Dios y le dijo a Dios: gracias, porque no solamente te estás fijando en mí, gracias, te estás fijando en quién, en mi generación. Los hijos de él le fallaron a Dios, no por la culpa del papá. Aquí la culpa no fue del papá. Nadab y Abiú veían lo que hacía su papá, cómo ofrecía holocaustos a Dios. ¿Y qué dijeron? Nosotros también, ¿qué? Podemos hacerlo sin la autorización de papá. Ofrecieron fuego extraño, cayó fuego del cielo y los consumió. Pero los dos hijos siguientes, Eleazar e Itamar, fueron de bendición para la nación de Israel. Y no solo ellos, después vinieron los nietos, bisnietos, y toda la generación de Aarón estuvo sirviendo en el sacerdocio, en la casa de Dios. ¿No te gustaría que como padre vieras a tus hijos sirviendo en la casa de Dios? ¿No te gustaría que esa misma bendición que inculcas en tus hijos lo inculquen en los nietos, y que ahora veas también a tus nietos, veas también a tus bisnietos sirviendo en las cosas de Dios? ¿Te gustaría o no? ¿Qué necesitamos, hermanos? Díganme, ¿qué necesitamos? Ser padres de bendición. Ser padres de bendición. Regálame 5 minutos y voy a terminar con un ejemplo. No quiero pasarlo por alto. Voy a brincarme un ejemplo, pero quiero hablarte de 2 padres que fueron de grande bendición. El hijo se llamó Jesús, nuestro Dios. Sus padres, María y José, terrenalmente hablando, fueron de bendición. Dicen que José y María subían a Jerusalén cada año a celebrar una fiesta llamada Pascua. Pero dice que no iban solos, siempre llevaban ¿a quién? A Jesús. Cuando Jesús cumplió los 12 años, su mayoría de edad, de acuerdo a la nación de Israel, a las costumbres de esa nación, Jesús nuevamente va con sus papás, porque sus papás le habían inculcado esa bonita celebración. Termina la fiesta y sus papás vuelven, pero Jesús no va con ellos. Escuche, después de un día de camino, dice la Biblia, y de percatarse que Jesús no va, empiezan a buscarlo entre los familiares, no lo encuentran, regresan a Jerusalén. Pero quiero que lea el texto conmigo, porque yo quiero que usted corrobore esto, hermano. Lucas 2:46. ¿Qué pasó cuando los padres de Jesús regresaron a Jerusalén? Vea dónde estaba Jesús. De esto quiero terminar. Terminemos con esto. 2:46 de Lucas. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo. ¿En dónde lo hallaron, hermanos? En el
Termino con este ejemplo. Padres, papás, digan amén los papás. Enseñemos a nuestros hijos a amar a la casa de Dios. ¿Sí me escuchó? Enseñemos a nuestros hijos a amar la casa de Dios. Enseñemos a nuestros hijos a acudir a los cultos que se realizan dentro del templo, que es la casa de Dios. Si tú trabajas y le enseñas a tu hijo a organizarse, tu hijo no te va a dar pretextos para decirte: papá, tengo mucha tarea, no voy a ir al templo. Papá, tengo estas cosas, no voy a ir al templo. No. Si tú le enseñas a tu hijo a ser un hijo organizador, dice la palabra que todo tiene su tiempo. Pero si hay algo que Dios desea que tú y yo como padre hagamos con los hijos, es enseñarle a ellos a ver este lugar como un lugar donde tú y yo nos encontramos con Dios, como un lugar donde tú y yo nos reunimos para estar juntamente con los hermanos en armonía y a una sola voz adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Escuche lo que le voy a decir y voy a cerrar. No estoy en contra de las tecnologías, pero todo hermano tiene pro y contra. Pero escuche lo que le voy a decir, a lo que yo me he enfrentado en varias congregaciones. No sé si en Palo Seco pasa esto, pero en varias congregaciones donde Dios me permite estar predicando, los hermanos que me hospedan o me invitan me cuentan sus situaciones y me dicen: hermano Mike, deme un consejo, ¿qué hago? Mis hijos ya no quieren venir al templo. Dicen que allá en casa conectan el celular con la televisión y que tienen la oportunidad de elegir al predicador que ellos quieran, de elegir al grupo de alabanza que ellos quieran, que se les hace aburrido los cultos que hacemos, que mejor un culto de los que se proyectan por las redes, por las plataformas. ¿Sabes por qué muchas veces sucede eso? Porque desde niños no hemos enseñado a nuestros hijos a ver la importancia de este lugar que se llama templo y que es la casa de Dios. Que es cierto, estoy terminando, es cierto, Dios es omnipresente. Escucha, voy a cerrar. Donde tú lo busques lo vas a encontrar si lo buscas de corazón. Eso es verdad. Pero este lugar que se llama casa de Dios, que se llama templo, es tan importante en la presencia de Dios, que cuando tú llegas de la puerta hacia la banca, el que ya te está esperando se alegra y dice: mi hijo Bruno vino a mi casa. Pero no viene solo, viene con su esposa. Pero no solo eso, viene con sus hijos. Y hay alegría y hay gozo del corazón de Dios. Pero ¿qué pasa si Dios me va a entrar solo? Y Dios dice: ¿por qué no está su esposa? Y Dios dice: porque sus hijos no están. ¿Qué les he hecho para que no vengan a servirme? ¿Qué les he hecho para que no vengan a buscarme? Josué dijo esto, hermanos: yo y mi casa. ¿Y quién es la casa? Mi esposa, mis hijos y yo vamos a servir a Dios. María y José nos enseñan que debemos enseñar a nuestros hijos a amar la casa de Dios, amar los cultos en la casa de Dios, amar la presencia de Dios aquí en su casa. Pero esta responsabilidad la tenemos nosotros. Termino con estas dos preguntas. Dios te dice esta tarde: ¿qué tipo de padre quieres tú ser? ¿Un padre de bendición o un padre que lleva la destrucción a su familia? ¿Quieres ser un padre de bendición? A través de Abraham, Dios te dice: enséñale a tus hijos a amarme por sobre todas las cosas. ¿Quieres ser un padre de bendición? Dios te dice a través de Jocabed: protege a tus hijos de la influencia del mundo. La gloria al Señor.
Dios te dice a través de Moisés: ¿quieres ser un padre de bendición? Involucra a tus hijos en el servicio dentro de la obra de Dios. Dios te dice: ¿quieres ser de bendición? Dios, a través de sus padres terrenales, María y José, te dice: enseña a tus hijos a amar la casa de Dios. Quiero hacer una oración especial. Dios pone en mi corazón esto. Papás, levántense, vayan a donde están sus niños. Si están allá afuera, voy a pedir que por favor le digan a las maestras que vengan. Por favor, hermanos. Perdón si estoy interfiriendo en su organización, pero Dios me hace sentir que esta tarde oremos por padres y por hijos. Y voy a pedirte que mientras tu hijo o tu hija llegue, vas a salir de tu lugar y te vas a venir a este lugar que se llama altar. Y el altar es un lugar de sacrificio. Y vas a venir con tus hijos para decirle a Dios: Dios, yo quiero ser un padre de bendición para mi hijo. Yo quiero ser una madre de bendición. Cuando Dios dijo, lo dije padres, y no me refiero solamente a los varones, me refiero a los dos, a papá y a mamá. Ambos tenemos la misma responsabilidad. Ambos un día le daremos cuentas a Dios. Y Dios nos coronará. Y Dios nos galardonará si trabajamos en nuestros hijos conforme a su corazón y para la gloria de su nombre. No quiero espantarte, pero si tu hijo se llega a perder, tú serás responsable. Dios te pedirá cuentas y te dirá: ¿qué hiciste con tu hijo o con tu hija? Miren, ahí vienen los niños. Tal vez porque vamos aquí en el altar, tal vez algunos allá desde su lugar, pero por favor, busca a tu niño, a tu niña, busca a tu adolescente, a tu joven si todavía lo tienes. No importa si ya tiene 17, 18 años, 20 años, es soltero. Yo quiero que lo bendigas en el nombre de Jesús. Yo te invito a que hagas una oración por él. Si gustan así de pie, hermanos, no hay problema. Quédense de pie, por favor, para ocupar más espacio aquí enfrente. Y si ya no cabemos aquí enfrente, mire, allá sobre el pasillo o en la banca donde está, llama a tu niño, llama a tu niña, llama a tu adolescente, llama a tu joven, a tu señorita. Ora por él, ora por ella. Bendícelo en el nombre de Jesús. Si viniste con tu esposo, con tu esposa, mira, los dos ahí, pongan sus manos sobre sus pequeños, pongan sus manos sobre sus hijos. Vamos a orar, por favor. Tal vez ya no hay espacio acá adelante. Ahí desde el pasillo, desde la banca donde está, vamos a orar. Cierre sus ojos y empiece a bendecir a esta generación que Dios te ha permitido levantar a través de ti y a través de tu esposa. Diga al Señor esta tarde: Señor, guarda a mi hijo. Dile: Señor, guarda a mi hija. Dile: guárdanos de todo mal, guárdanos de toda acechanza, guárdanos de todo peligro, Señor. Dile: bendito Dios, no permitas que el mundo los destroce, no permitas que el mundo tenga influencia sobre ellos, no permitas que el mundo los aparte de ti, no permitas que el mundo acabe con ellos, no permitas que el mundo cause destrucción sobre ellos. Has fallado, has brecha, has un cercado sobre tus hijos. El enemigo quiere acabar con nuestra familia, hermano. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y está buscando por mil formas acabar con nuestra familia. Está buscando acabar con nuestro niño, con nuestra niña. Está buscando acabar con nuestro adolescente, con nuestro joven, con nuestra señorita. Pero tú y yo, si esta tarde levantamos callado, si esta tarde hacemos brecha, dice la palabra que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario,
hijos aman a Dios por sobre todas las cosas. Protejamos a nuestros hijos del mundo. Enseñemos a nuestros hijos a servir en la obra de Dios. Enseñemos a nuestros hijos a amar la casa de Dios. Entrega al Señor esta tarde, dile: Señor, aquí está mi hijo, te lo entrego, Señor. Dile: Señor, aquí está mi hija, te lo entrego. Dile: hace mi hijo un siervo de Dios. Hazte mi hija una sierva de Dios. Hazte mi hijo, de mi hija, un instrumento de Dios. Úsalo para la gloria de tu nombre en las áreas donde tú desees, Señor. Pero usa, Dios, a mi hijo, a mi hija, para la gloria de tu nombre. Creemos, Padre, que tú has escuchado la oración de tus hijos. Creemos que tú has escuchado la oración de los padres. Y creemos que con tu ayuda nos esforzaremos para ser padres de bendición, Señor. Marcaremos en la vida de nuestros hijos. Marcaremos en la vida espiritual de nuestros hijos. Porque con tu ayuda nos comprometemos esta tarde a ser padres de bendición. Gracias, bendito Dios, porque sé que este clamor que hemos elevado delante de ti, tú lo has recibido, Señor Jesús. Y sé que aún tú harás mucho más de lo que nosotros estamos pidiendo, adorando, deseando. Gracias. Bendecimos a cada niño, a cada niña. Bendecimos a cada adolescente, a cada joven, a cada señorita. Bendecimos a cada hijo, a cada hija, y les decimos en el nombre de Jesús: Jehová les bendiga, Jehová les guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que ustedes tengan misericordia, sobre ustedes alce su rostro y en ustedes ponga su paz, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre